Vamos a empezar con la lectura de Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9. Y dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a disponer nuestro corazón para hacer la oración. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, por este día más de vida, por nuestra familia, por nuestra salud, Señor, por las pruebas que pones en nuestras vidas, porque todo es por una enseñanza. Gracias, Señor, por nuestra provisión, por nuestro empleo, porque no nos ha faltado la comida en nuestras alacenas, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por permitirnos escuchar una vez más tu palabra. Queremos darte la bienvenida y pedirte que sea el Espíritu Santo quien hable. Gracias por darme la oportunidad de llevarle la palabra nuevamente a todos mis hermanos de este grupo Más que Vencedores. Te entrego esta noche, Papito Dios, te entrego mi vida y me hago a un lado. Te amamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanitos, como les decía, este tema que Dios ha puesto en mi corazón lo he titulado Los planes de Dios. Y definitivamente me ha inquietado mucho este tema. Realmente, les soy sincera, mucho esta última semana. ¿Y por qué? Porque varias veces nos olvidamos que Dios tiene todo diseñado. Y a veces como que vivimos en un afán diario de querer hacer las cosas como nosotros creemos o como nosotros pensamos. Y no nos damos cuenta que Dios es Dios y que Él hace todo y todo lo que hace lo hace absolutamente bien. A veces nosotros nos preguntamos como yo para qué estoy aquí, por qué nací, o vamos a comenzar un proyecto y fracasamos y volvemos a empezar otro y volvemos a fracasar y entonces es acá donde decimos, ay, es que todo me sale mal. Y tal vez nos hemos hecho esta pregunta muchas veces, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué siempre definitivamente las cosas no salen como yo quiero? Pero hoy Dios quiere que llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente que Dios nos creó con un propósito y que nos hizo en un diseño perfecto, con un plan perfecto, y la idea es que nosotros dejemos que Dios haga ese plan en nosotros. A veces somos nosotros mismos los que interrumpimos la voluntad de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, pero hoy Dios nos está diciendo, espera, deja que yo sé cuál es el plan que tengo para ti. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que anímense, pongan todo el cuidado posible, dejen de hacer las otras cosas que están haciendo, pongámosle atención a lo que Dios quiere hablar hoy a nuestros corazones. Definitivamente todo lo que Dios hace es perfecto. Y de esta misma manera, Él tiene todo diseñado para nuestras vidas y se basa en ¿qué? En sus perfectas promesas. Así que no hay un lugar para temer de cómo será nuestro futuro. Honestamente, yo creo que a todos nos afana el futuro y que nos acostamos y decimos cómo voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana, cómo estaré en un mes, cómo seguirá este 2021, cómo será el otro año, y vivimos en esta intranquilidad y en esta zozobra todo el tiempo de cómo voy a actuar el resto de mi vida o qué voy a hacer. Y así que definitivamente lo que hoy nos quiere decir es que no hay un lugar para temer de cómo será nuestro futuro si nosotros nos basamos nuestra vida en las perfectas promesas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien si lo dejamos en las manos de Dios. Entonces, seguir el plan de Dios nos implica, hermanitos, tener mucha fe. Por más difícil que parezca nuestro hoy, Dios levantará nuestro mañana y se glorificará en medio de todas nuestras circunstancias. Cuando aceptamos que Cristo esté en nuestras vidas, cuando decidimos tener ese cambio y dar ese paso de fe y decir voy a ser cristiano, voy a ser un creyente, muchas personas nos dicen no, pero
el verdadero creyente, ¿no? Nos va a decir, aténgase porque aquí para adelante las cosas no van a ser como usted quiere. Es decir, que nosotros a veces pensamos cuando estamos en el mundo, si yo me convierto, pues lo que va a pasar es que en mi vida van a llegar muchas bendiciones y esas bendiciones las llevamos a que vamos a tener un mejor empleo, a que vamos a tener o a prosperar económicamente, o que nuestra salud va a estar bien. Y definitivamente cuando empezamos en Cristo, las cosas tornan a ser más difíciles de lo que estaban. Y definitivamente Jesús es la máxima expresión de fe, amor y fidelidad que podemos encontrar en la palabra de Dios. Él nos enseñó por medio de su ministerio a descansar en las promesas que su Padre le había hecho. Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para seguir una vida con Dios y hacer las cosas bien, digamos que entre comillas perfecto, porque sabemos que en la tierra no hay ni siquiera un sol justo, ¿no? La única persona que pudo hacer las cosas bien fue Jesucristo y es porque es Dios mismo. Entonces debemos intentar seguir una vida como la de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él reúne todo lo que deberíamos lograr. Definitivamente eso es a lo que nos invita la palabra de Dios, a tener esa entrega y ese esfuerzo para llegar a tener una vida como la de Cristo. En Lucas capítulo 24, versículo 25 al 26, dice la palabra de Dios. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, definitivamente, ¿qué es eso? Las pruebas que podemos estar pasando en nuestra vida se traducen a que esto es normal y hace parte del crecimiento espiritual que debemos tener como creyentes. Y si Dios lo permite en nuestras vidas, hermanos, es por algo. La mirada de Jesús no se queda solamente en la cruz, porque si nosotros nos fijamos solo en la cruz, podemos ver como una situación triste, una situación de derrota, pero Jesucristo resucitó y eso no se nos puede olvidar. Cristo no se quedó en la cruz y fue definitivamente para la gloria de Dios que pasó toda esta situación y que por eso somos salvos. Entonces así Dios hará con nosotros mismos cuando nosotros entreguemos de verdad nuestra vida a Él, encontremos ese plan que Él tiene para nosotros. Él sabía que todo su sufrimiento, toda esa incertidumbre y ese dolor era necesario para que tuviéramos la victoria por medio de Él. Así que lo que hoy nos quiere decir Dios por medio de su palabra, por medio de esta oración, es deja que Dios actúe. No te estreses. Deja que Dios actúe en tu vida. Dios definitivamente en su soberanía ha diseñado un plan con cada uno de nosotros. Y a veces nosotros nos queremos comparar con otras personas, nos queremos igualar o queremos lo mismo que tiene otra persona. Queremos tener un plan de vida similar a esa persona, ascender en nuestro trabajo al mismo tiempo, tener como una edad para terminar una carrera, para hacer una familia, para ser mamá, para ser papá. Y definitivamente cada uno tiene un rol diferente en la vida. Dios ha diseñado un rol para cada uno y un tiempo para cada uno. Entonces, Dios nos va a usar en lo que Él quiere que seamos útiles, no en lo que nosotros queremos hacer. Y a veces no lo entendemos y nos queremos ir a la derecha y Él nos dice, por ahí no es a la izquierda. Y cuando lo logramos entender, evidenciamos que su voluntad es perfecta. Así que vamos a empezar este estudio con punto número 1, donde definitivamente lo que nos aclara este estudio, esta prédica, es que las promesas en los planes de Dios son maravillosas. Y para eso vamos a traer como referencia a 3 personajes de la Biblia que encontramos en la palabra de Dios. No son los únicos, en la palabra de Dios encontramos muchos hombres que nos pueden servir como referencia, hombres y mujeres, pero vamos a hablar de estos 3. Y el primero es Abraham. Para quienes no recuerdan la vida de Abraham, para quienes no recuerdan quién fue Abraham en la palabra de Dios, Abraham es el padre de multitudes. Y de aquí
es donde nace todo el pueblo de Israel. Es la promesa que Abraham recibe. Y nos vamos a basar entonces en el libro de Génesis para poder ver o evidenciar lo que Dios trae para nosotros el día de hoy. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Está titulado Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tal vez cuántas veces Dios nos puede decir esto y nosotros pues lo dudamos, ¿no? O pongámonos en los zapatos de Abraham, teniendo de pronto un trabajo estable, una situación económica estable, una familia estable, y que en nuestra carne o en nuestros ojos veamos que todo está perfecto y organizado, y que Dios nos diga, ya no puede estar ahí más en esa zona de confort, tiene que irse. Pongámonos en esa situación para poder vivir un poco tal vez lo que sintió Abraham. Y dice la palabra de Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y así serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, de verdad es acá donde viene esta pregunta, ¿qué haríamos si fuéramos Abraham? Diríamos, ¿cómo así que me toca dejar todo si estoy en una zona de confort? Tal vez él ya estaba estable, pero cuando Dios le dice, deja todo porque voy a construir a través de ti un pueblo de bendición, pues yo creo que en ese momento él lo pensó, tal vez como lo pensaríamos nosotros, si nos llegara una promesa o una orden de estas de nuestro Padre Celestial, pero él tomó una decisión. Y la decisión fue hacerle caso a Dios. Pero si Abraham no hubiese tomado esta palabra en serio, el pueblo de Israel tal vez no sería quien es. Y el plan de Dios no se hubiera cumplido para el pueblo de Israel. Más adelante podemos ver en Génesis, en el mismo libro, pero vamos a cambiar de capítulo, capítulo 15, versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasero Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado problema, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. A veces decimos, pero es que no, ¿cómo va a ser esto Dios? Y hasta dudamos. Y todo plan que Él tenga para nosotros, que tenga para ti, tiene una promesa. Y si la cumplimos, definitivamente ese plan que Dios tiene para nosotros lo vamos a recibir con una recompensa. Y es lo que podemos ver en la vida de Abraham. Todo se trata de fe, hermanos. Definitivamente Abraham lo que hizo fue obedecerle a Dios, confiar en Él, irse del lugar en donde estaba en esa zona de confort y recibió esa bendición. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos, ¿qué tiene Dios para mí? De pronto si estamos pasando por una situación difícil o si estamos pidiéndole a Él una respuesta de qué debemos hacer, de cómo debemos actuar, qué decisiones debemos tomar y decimos, ¿qué tiene Dios para mí?
lo que debemos recordar es que Dios tiene hermosas promesas y que cuando nosotros le obedecemos y permitimos que Él diseñe nuestra vida conforme a ese plan que Él tiene, Él nos va a dar una recompensa de esas promesas. Y es lo primero que debemos saber. No se nos puede olvidar. Ahora, como segundo ejemplo, vamos a hablar de Moisés. Como les decía, son 3 ejemplos de hombres de Dios, que hay muchos más, pero nos vamos a basar en ellos. Y para eso vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 14. Y dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y envíame, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Dios nos encomienda una tarea y nosotros decimos: ¿pero por qué yo? ¿Quién soy yo? No voy a poder hacerlo. Y es aquí donde Dios les responde y nos responde: ve, porque yo estaré contigo. Y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Tal vez esto nos pasa cuando somos los únicos que creemos en nuestra familia o en nuestra casa que tenemos un Dios todopoderoso. Y la tarea que Dios nos ha encomendado es llevarle la palabra a nuestra familia, llevarle la palabra a nuestra casa. Y entonces decimos: no, pero Dios, esto es imposible porque ellos están muy alejados de ti, no me van a escuchar, no va a ser posible. Y es aquí donde Dios nos está diciendo: con tu testimonio puedes decir que yo soy el que soy, porque te voy a respaldar. Si Moisés no hubiese creído y no hubiera actuado con fe, no hubiese sido el libertador de Israel, hermanos. Y cuando nosotros creemos en el propósito que Él tiene para nosotros, de ese propósito van a salir resultados hermosos. Y es posible que de pronto al comienzo no lo veamos, que digamos: no, eso fue haber dicho que creo en Dios y que quiero llevar una vida como la de Cristo, y todo me empezó a salir al revés. Me quedé sin trabajo, empecé a pelear en mi casa, no sé si me dañó el matrimonio, lo que sea. Pero Dios tiene un tiempo y un propósito con cada cosa que permite en nuestras vidas. Y como tercer y último ejemplo, vamos a ver a David. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y de pronto muchos nos han dicho: tú no eres capaz, tú no puedes hacer eso, científicamente eso no se puede, la ciencia te dice que no, la salud te dice que no, pero el Señor lo que mira es nuestro corazón. Y es importante que amemos a Dios con todo nuestro corazón y que estemos dispuestos a cumplir esa voluntad, y Él se va a glorificar en nuestras vidas, hermanos. Y esto pasa, este contexto pasa cuando Saúl peca delante de Dios y Dios lo retira de su reinado y escoge
a ese muchachito de una apariencia que nada que ver con la apariencia de un rey, que ante los ojos de los humanos diríamos, no, pero este no tiene ni, mejor dicho, es más insípido para dónde, no podría ser rey. Pero Dios mira en nuestros corazones y por eso decidió que David que iba a ser el rey. ¿Por qué? Porque él quiso, no por las capacidades que David tenía. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas. A veces encontramos un empleo de X o Y manera, encontramos un ascenso, Dios nos bendice financieramente, en salud, de manera espiritual, y nosotros decimos, pero ¿por qué? O la gente se pregunta o dice, de pronto es que es muy inteligente, es muy buena persona. Nada de eso, es porque Dios quiere y Él hace como le parece. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 12 dice, envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y acá podemos evidenciar que apenas fue ungido, apenas David fue ungido, el Espíritu vino sobre él. Y cuando nosotros recibimos y aceptamos la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos acompaña. Y recibimos esa unción por parte de Dios y empezamos a caminar en el plan que Dios tiene para nosotros. Sea fácil o sea difícil. Porque siempre en la vida cristiana, siempre vamos a tener dificultades, vamos a encontrar burlas, obstáculos, pero lo más importante es tener una convicción en nuestro corazón y saber que Dios nos creó con un propósito. Así que no digamos que no servimos para esto o para aquello, porque Él tiene un propósito con cada uno. Y definitivamente uno de los sentidos que tiene el ser cristiano es que prediquemos. Y a veces las personas dicen, pero usted para qué se desgasta predicándole a Sutano, a Perenjito, o hasta la gente misma le dice, no, a mí ni me hable de eso porque a mí no me interesa. Eso no tiene sentido. Y definitivamente, cuando más nos dicen es que esa persona no se va a convertir o es caso perdido, nosotros estamos dejando una semilla plantada en el corazón de ese alguien. Y en algún momento Dios va a recoger el fruto y lo vamos a ver. Tal vez nosotros lo vivimos, los que no somos cristianos de cuna. Muchas veces nos predicaron, nosotros decíamos, no, eso no, a mí no me venga con esos cuentos. Pero ahí nos dejaban una semilla en nuestro corazón y hoy podemos decir que Dios la recogió. Entonces, estos son los hombres que definitivamente se destacaron con misiones muy grandes, misiones como Abraham ser el padre de Israel, como Moisés darle esa libertad al pueblo de Israel y David ser ese rey. Eran misiones muy, muy grandes, pero que ellos la cumplieron no por sus fuerzas, sino por las promesas que había detrás de todo este camino. Y cuando nosotros creamos en las promesas que Dios tiene para nosotros, vamos a recibir esa recompensa, porque esas promesas nunca se acaban. Como segundo punto, vamos a hablar de la prueba de fe en estas personas según los planes de Dios. Porque así como nosotros vamos a recibir una recompensa, también tenemos que ser consecuentes que todo no va a ser pues como muy bonito a nuestros ojos o todo no va a salir perfecto. Vamos a pasar por pruebas y vamos a tener momentos de retos y momentos donde debemos demostrar que en verdad tenemos fe y que hemos decidido tener un camino con Dios sin importar hasta dónde nos llegue el agua. Dios nos va a probar y va a saber si lo vamos a seguir hasta el final. Entonces vamos a volver a hablar de Abraham. Entonces vemos esta situación donde Dios ya le había dado su promesa y que después de muchos años él y su esposa Sara no habían podido tener hijos. Tal vez él estaba ansioso y Dios le da a su hijo. ¿Esto dónde lo vemos? En Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La mayoría de los que hacemos parte de este grupo Más que Vencedores somos papás. Por lo menos los que estamos conectados hoy somos papás. Y sabemos que ese amor que sentimos por nuestros hijos es un amor muy bonito y que sin importar lo que ellos hagan, todo es ay tan hermoso. Así los demás niños pinten, para nosotros el mejor pintor es nuestro hijo, así los demás niños hablen de la misma manera, para nosotros el que mejor habla es nuestro hijo. Y es un amor que no lo podemos describir, pero que cada uno de los que estamos aquí sabemos pues de qué tipo de amor estamos hablando. Entonces cuando nos ponemos en los zapatos de Abraham, que definitivamente Isaac representaba esa respuesta de Dios tangible para Abraham, que era tener ese hijo, y tal vez para muchos de nosotros un hijo fue pues como algo normal, ¿no? Como pues todos quedan embarazados, es lo normal que suceda, pero cuando nos ponemos en la situación de Abraham, pues vemos que para él era algo que había esperado durante mucho tiempo. Entonces, en Génesis capítulo 22, versículo 9 dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Tal vez él hizo mucho la maña para que se diera este espacio, pero definitivamente Abraham está dispuesto a seguir los planes de Dios. Y es aquí donde nos preguntamos, o donde Dios me lleva a preguntarles a cada uno de ustedes y que internamente se contesten: ¿esto puede pasar en nuestras vidas? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, y les voy a confesar algo que me pasó, una situación que tocó mi corazón preparando esta prédica, y es que hace aproximadamente como año y medio, yo tenía, hace muchos años, Dios me había dado una promesa y era que iba a tener 2 hijos. Y yo siempre crecí con esa promesa y me lo manifestaba de un lado, de otra forma, en la palabra, en oraciones, y yo siempre recibí esa promesa. Y era el anhelo de mi corazón. Después de que nació Salomón y yo vuelvo a quedar embarazada, pues creo que me pasó lo de Abraham, como que sentí que esa promesa de Dios se había vuelto tangible. Y al pasar los meses, pues médicamente me dijeron: no, es un embarazo que no va a llegar a un fin al término. Y cuando pasa, digamos que una situación de que se genera un aborto espontáneo, pues tuve un conflicto conmigo misma, y de verdad lloré mucho, sentía como si me hubieran arrancado algo de mí, y creo que eso le pasaba a Abraham. Entonces, bueno, creo que eso le pasaba a Abraham, y tenía una situación de conflicto con Dios, pero finalmente decía o dijo: heme aquí. Y creo que eso me pasó. Y tuve que decirle a Dios: heme aquí. Y tú eres el dueño de la vida, no solo mía, sino de mis hijos. Y definitivamente Dios nos está pidiendo hoy que sacrifiquemos algo que nos cueste o que nos cuesta dejar, para que Él pueda continuar el plan que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero si nosotros somos desobedientes y no hemos querido dejar esto que Él nos manda dejar, es por eso que Dios no ha podido cumplir ese plan y esa promesa en nosotros. Hay algo que de pronto nosotros estamos colocando por encima de Dios. Y si no lo quitamos, eso va a ser lo que obstruya el plan que Dios tiene para la vida de nosotros. Y puede que ese plan que Él tenga no se realice. Pero también podemos ver lo que pasó en la vida de Moisés. Y para eso nos vamos a basar en Éxodo, capítulo 14, versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo:
Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piaorit, entre Milbot y el mar hacia Balsefón. Delante de él acampéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Si nosotros nos ponemos en esta situación de Moisés, de pronto queremos escapar, huir de algo, y Dios nos está diciendo: no, no es momento de que escapes, no es momento de que te vayas, no es momento de que huyas. Espera. Entonces pensamos como eso es una situación de ponernos como carne de cañón. Y ellos estaban huyendo de los egipcios. Y muy seguramente Moisés de pronto hasta tuvo miedo, de pronto se sintió un poco pensativo de estas palabras que Dios le daba, y él como en esta situación esperando a ver cuál era la respuesta de Dios. Pero indudablemente él le dijo: espera. Y a eso lo envió, a esperar. En Éxodo capítulo 14, versículo 13 dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces ellos, ¿qué debían hacer? Dejar que Dios actuara. Y Dios nos dice hoy: yo voy a pelear por ti. Deja que mi plan se realice como yo lo propuse, como yo lo diseñé para tu vida. Pero nosotros a veces en nuestro afán decimos: no, es que si yo me pongo acá a esperar y necesito subir, de pronto salen mal las cosas. En Éxodo, más adelante, capítulo 15, versículo 18, dice la palabra de Dios: Jehová reinará eternamente y para siempre. Qué impresionante, ¿no? El pueblo de Israel cruzó perfectamente el Mar Rojo. Y hay muchas promesas que Dios nos ha hecho a lo largo de nuestras vidas, pero a veces podemos llegar a pensar que no se va a dar, que pasa el tiempo y no se va a dar. Pero definitivamente hoy les quiero decir, hermanitos, que las promesas de Dios nunca se acaban. Y así el ser humano nos diga que no podemos, que es imposible, que no vale la pena, hablando de lo que me motivó o lo que Dios puso en mi corazón para traerles esta palabra, es que hoy yo les puedo decir que sí vale la pena, y que el tiempo de Dios es perfecto y que sus promesas se cumplen. Entonces, es procurar definitivamente no alterar la voluntad de Dios. Si uno se afana cómo va a hacer las cosas, si se afana a hacerlas como en sus fuerzas, lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Entonces, Él nos invita hoy a que confiemos en Él y que Él nos va a respaldar. Como lo hizo con Moisés y con su pueblo, así lo hará con cada uno de nosotros. Y como último, vamos a hablar de David. Entonces vamos a ir a 1 Samuel, versículo 17, capítulo 32 al 40. Y dice la palabra de Dios: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Entonces imaginémonos a David, que era chiquito, flaquito, y estaba diciendo: yo voy a derrotar a ese filisteo, que era un gigante que podía medir por ahí 3 metros, y él sigue diciendo: para pelear con él, porque tú eres macho y él hombre de guerra desde su juventud. Tú eres muchacho, perdón, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león o oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano
de quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, esto quiere decir como que no tenía la palabra de Dios, que era una persona inconversa, sería como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. O sea, tanto que le insistió David, que muy seguramente Saúl dijo: ay, vaya, haga lo que quiera entonces, porque ¿qué más le puedo decir? Pero podemos ver también en esta parte de la palabra de Dios que David dice: Dios, Jehová, que me ha librado de las garras del león, va a estar conmigo y él me librará de la mano de este filisteo. No está diciendo es que yo soy muy fuerte, sino que toda la gloria se la está dando a Dios. Y así Saúl vistió a David con sus ropas y puso en su cabeza un casco de bronce y un almo de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su callado en su mano. Entonces sí tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es decir, no tomó ninguna armadura, no tomó ninguna espada. Y pues imagínense la cara que podía estar haciendo Saúl en ese momento si él era un hombre de guerra. Saúl sí sabía pues que era enfrentarse a toda esta situación, mientras que David era un muchacho que cuida ovejas. Y definitivamente, hermanos, ¿a quién no les demuestra esto? Él lo que hizo fue decir: yo en las fuerzas de Dios voy a vencer a Goliat. En mis fuerzas no lo voy a poder hacer, pero así como Dios me ha ayudado para vencer a los osos, para vencer a los leones, así lo va a hacer cuando yo me pare delante de este filisteo. Y en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48 al 50, dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces vemos que si David no hubiese tomado o asumido este reto, muy seguramente tampoco hubiese sido rey, porque con qué autoridad se hubiese parado frente al ejército. Entonces, hermanitos, sea lo que sea que Dios nos haya mandado a hacer, si lo hacemos con las fuerzas de Él, lo vamos a lograr. Pero si lo hacemos con nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Entonces, hoy lo que nos quiere decir Dios es: deja que Él actúe y confiemos en que su plan es perfecto y Él no se va a equivocar. Como tercer y último punto, vamos a hablar de la perfección en los planes de Dios. Y el resultado de seguir los planes de Dios es que vamos a vivir conforme a su voluntad. Y como lo hemos visto varias veces, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para todos los que decidimos creerle. Algunos momentos nosotros oramos y oramos mal. Y le decimos a Dios: es que yo quiero que sea así, dame esto porque yo necesito que sea así y tiene que ser así. Entonces ahí es donde Dios nos deja y dice: bueno, hágalo así. Y pues nos equivocamos. Pero cuando nosotros en nuestras oraciones le decimos: Señor, haz tu voluntad en mi vida, y esperamos en Él, Dios sí cumple. Así como Él le dijo a Abraham que iba a tener una descendencia numerosa, lo cumplió o no. Le dijo a Moisés que Él iba a sacar al pueblo de Israel de donde estaban cautivos, y que iba a abrir el mar rojo en dos, y que los iba a defender del faraón, lo cumplió. Le dijo a David que iba a ser rey,
y lo cumplió. Así lo cumplirán nosotros. En la vida nosotros podemos enfrentar momentos muy difíciles, de pronto llenos de duda, de pronto llenos de temor. Tal vez en este momento nos estamos pasando con esta situación del COVID, que nos puede llevar a tener un poco de duda, de temor, pero si nosotros confiamos en que Dios todo lo hace perfecto, encontraremos la recompensa que nos dan sus promesas y podemos disfrutar de su maravilloso plan para las vidas de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque hoy se me ocurrió decírselos y no, realmente esto está en la palabra de Dios. ¿Y dónde está? Vamos a irnos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 29, que es uno de nuestros lemas, ¿no? Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas nos va a ayudar para bien. Uno aprende del temor, uno aprende del dolor, uno aprende de todas las situaciones que Dios nos pone a vivir, todas las pruebas que Él permite en nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos pasando por un momento duro, pues hermanos, es difícil de entender. Y uno dice, pero ¿por qué? Y como que no le encuentra salida al tema. Pero después de que nos cuestionamos y que no tenemos ni idea de por qué pasan las cosas, al final entendemos que vamos a darle luz a alguna persona por medio de ese testimonio. A una persona que nosotros tal vez jamás imaginamos. Pero nos puede suceder que alguien nos diga, estoy pasando por esta situación y fue una situación muy similar a la que nosotros pasamos. Perdón. Lo que Dios nos quiere decir es que confiemos, que Él nos creó perfectos, nos hizo con un propósito y tal vez esto se vuelve como una frase de cajón, pero es la verdad. Nosotros no somos casualidad, ninguno de los que estamos aquí somos una casualidad, ni nuestros hijos, ni los que ya nacieron, ni los que están por nacer. Dios tiene un propósito con todo lo que permite en nuestras vidas y con lo que hace en nuestras vidas. Y si nosotros encontramos el plan que Dios tiene para nosotros, vamos a encontrar ese propósito. Y cuando nosotros empezamos a obedecer conforme a su voluntad, vamos a recibir una recompensa. Y no sé, Dios, qué está poniendo en tu corazón hoy, en este momento, o qué te está diciendo hoy. Pero definitivamente el mensaje que nos quiere traer hoy es que lo dejemos ser parte de nuestras vidas. Que esos planes que nosotros tenemos represados en nuestro corazón y que de pronto los damos ya como sueños muertos, porque nos han dicho no es posible, usted no puede, no va a ser capaz, científicamente eso no se puede. Definitivamente si nosotros los ponemos delante de Dios, Él los va a hacer realidad. Pero para eso necesitamos ser obedientes, entender que el tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros y que seguramente esos sueños que nosotros tenemos son muy pequeños al lado de los sueños que Dios tiene para nosotros. Pero todo es cuestión de fe, de creer que la vida, de que tu vida tiene un propósito y que Él nos creó con un propósito. Queridos hermanos, muchas gracias de verdad por este tiempo, por conectarse, por escuchar la voz de Dios, porque sé que Él hoy estuvo aquí. Gracias Padre Santo por este tiempo, por hablarnos a nuestro corazón, por estas hermosas promesas. Te entregamos este año, que aunque el panorama pinta no ser tan fácil, que aunque el mundo nos dice que todo va a estar muy difícil, que todo está complicado, donde escuchamos que cada día mueren muchas personas, que muchas personas están siendo afectadas por este virus de manera económica, de salud, por todas estas situaciones, Señor. Tú nos has demostrado que tienes un propósito con esto, que uno de estos propósitos es que nosotros abramos nuestro corazón, que te busquemos de verdad, que podamos ver no con nuestros ojos carnales, sino con nuestros ojos espirituales, que tú estás, que nos acompañas cada día, que estás en nuestros planes, que estás en nuestros sueños, y que cuando nos dices que no, no es por hacernos algo mal, Señor, sino porque sabes
lo que va a pasar al futuro. Por eso, Papito Dios, te entregamos los planes que hay en nuestro corazón, todos nuestros sueños, todas las cosas por las que nos levantamos cada día para seguir viviendo en este mundo. Te pedimos que seas tú lo primero, Señor, que seas tú ese motor de nuestra vida y que luego de amarte a ti sobre todas las cosas podamos amar a nuestra familia y que luego de esto todo nos llegue por añadidura, que seas tú el proveedor de nuestra vida, de nuestro hogar, que seas tú quien guarde la salud, que seas tú quien coloque en nuestro corazón definitivamente qué debemos hacer y qué no. Gracias, Papito Dios, por este grupo más que vencedores. Te entrego la vida de cada uno de mis hermanos, de los que se conectaron y de los que no, Padre Santo, para que luego puedan escuchar esta palabra y seas tú hablándoles a sus corazones. Te amamos en Cristo Jesús. Amén